Que tengan buen día, estimados estudiantes. La temática a desarrollar esta semana es estadística. Específicamente, el proceso de análisis de datos no agrupados. Vamos a estudiar cómo analizarlos por medio de las medidas de tendencia central y cómo analizarlos a partir de gráficos estadísticos. Vamos a estudiar dos gráficos que son el gráfico de barras y el gráfico circular. Iniciemos entonces con las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son medidas que permiten buscar un punto central en todos los datos, un valor al que todos los datos se aproximan pero que se encuentra en medio de ellos. Una de las primeras medidas que se estudian es la media aritmética. La media aritmética consiste en sumar todos los datos que nos dan y dividirlos entre la cantidad total de datos. Es decir, si nos dan 10 datos, sumamos esos 10 datos y los dividimos entre 10. Ahora bien, miremos un ejemplo en el que podemos entender este concepto. Dice: el precio de un bulto de papa en 5 diferentes ciudades es el siguiente. En Bogotá, 50.000 pesos. En Armenia, 45.000 pesos. En Pereira, 40.000. En Ibagué, 43.000. Y en Neiva, 47.000. Dice: calcule el precio promedio del bulto de papa. Promedio o media aritmética son exactamente lo mismo. Entonces, si nos piden hallar el promedio, realmente nos están pidiendo hallar la media aritmética. Habíamos dicho que para hallar la media aritmética, que la vamos a simbolizar con una X y una rayita encima, se deben primero sumar todos los datos que nos dan. En este caso, 50.000 más 45.000 más 40.000 más 43.000 más 47.000. Y esto lo dividimos entre el total de datos, que son 5, porque son 5 ciudades. Ahora bien, sumamos 50.000 más 45.000 más 40.000 más 43.000 más 47.000 y esto nos da 225.000 pesos dividido entre la cantidad de datos, que es 5. Esta división, al realizarla, nos va a dar que la media aritmética es 45.000. Es decir, que en promedio el bulto de papa cuesta 45.000 pesos. De esta manera hemos hallado la media aritmética. Ahora vamos a estudiar un segundo tipo de medida, que es la mediana. La mediana, al igual que la media aritmética, es una medida de tendencia central, pero a diferencia de la anterior, lo que busca es que al ordenar los datos se encuentre un valor central, el cual lo vamos a llamar mediana. Es decir, primero, para hallar la mediana del mismo problema anterior, lo que vamos a hacer es ordenar primero los datos. Ordenémoslos de menor a mayor. El menor valor sería 40.000. El siguiente valor sería 43.000. Posteriormente iría al 45.000. A continuación iría al 47.000. Y el quinto dato sería el 50.000, que es el valor mayor. Ahora buscamos cuál está exactamente en la mitad. Entonces la idea es contar tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, de uno en uno hasta que encontremos la mitad. Acá iría 1 de izquierda a derecha, 1 de derecha a izquierda, 2 de izquierda a derecha, 2 de derecha a izquierda, y nos daría que 45.000 sería el dato de la mitad, el cual
es la mediana. Se debe tener en cuenta que este es el caso en el que el número de datos es impar. Y vemos que el único valor que nos quedó en el centro fue 45.000. Ahora miremos el caso en el que el número de datos es par y cómo se calcula la mediana. Ahora el problema nos dice: el precio de un bulto de papa en 6 diferentes ciudades es el siguiente: Bogotá 50.000, Armenia 45.000, Pereira 40.000, Ibagué 43.000, Neiva 47.000, Boyacá 45.000. Nos mencionan 6 ciudades, en este caso hay 6 datos. Decíamos que para calcular la mediana, lo primero que se debía hacer era ordenar los datos de menor a mayor. En este caso el menor es 40.000. 40.000, le sigue 43.000, luego viene 45.000, luego le sigue el 45.000, luego el 47.000 y finalmente el 50.000, que es el dato mayor. Ahora hacemos el mismo procedimiento, vamos contando de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. De izquierda a derecha 1, de derecha a izquierda 1, de izquierda a derecha 2, de derecha a izquierda 2, de izquierda a derecha 3 y de derecha a izquierda 3. Es decir, que en la mitad nos quedaron dos valores, 45.000 y 45.000. En este caso nos quedaron dos valores iguales, también nos pudieran haber quedado dos distintos. ¿Qué se hace cuando nos quedan dos distintos o dos iguales? Lo que hacemos es, para hallar la mediana, sumamos esos dos valores, es decir, 45.000 más 45.000, y eso lo dividimos entre 2. Es decir, que la mediana va a ser igual a 45.000 más 45.000 da 90.000 dividido en 2, y la mediana va a ser igual a 90.000 dividido 2, 45.000. Estos son los dos posibles casos en los que se halla la mediana, cuando es cantidad de datos par y cuando es cantidad de datos impar. La tercera medida de tendencia central que se estudia es la moda. La moda, al igual que su sentido popular, significa lo que es más común o lo que más se repite. En el caso de estadística es el valor o la variable que más repetición tiene. Entonces vamos a mirar un ejemplo. Dice, en Cali se hizo una encuesta a un grupo de 10 personas sobre cuál género de música escucha, y las respuestas fueron las siguientes. Entonces se le hizo una encuesta a 10 personas sobre el género que les gusta de música. Tenemos que una dijo salsa, otra rock, otra salsa, otra balada, otra reggaetón, rock, salsa, salsa y rock. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a organizar esas variables en una tabla. Entonces tenemos la tabla de género y la cantidad de personas que lo escogieron. El primer género que aparece acá es la salsa. Contemos cuántas veces aparece la salsa. 1, 2, 3, 4 veces aparece salsa. ¿Cuántas veces aparece el rock? 1, 2, 3 veces. El rock aparece 3 veces. Luego, ¿cuántas veces aparece el reggaetón? 2 veces. Y el último género, la balada, que aparece una vez. Ahora bien, la moda va a ser la respuesta que más dieron las personas, que en este caso fue la salsa.
Es decir que la moda o lo que más escuchan es la salsa. También puede ser un valor numérico. En el caso del bulto del Papa y de su precio, veíamos que el precio que más se repetía era el 45.000. Es decir que sería la moda en ese caso. La moda del precio del bulto de papa sería 45.000. Ahora bien, entremos a la parte de gráficos. Los gráficos son representaciones con dibujos que, igual que las medidas de tendencia central, nos permiten analizar ciertas cosas en los datos. En este caso vamos a mirar la tabla que teníamos anteriormente de los géneros de música representados en una tabla. Vamos a tener lo siguiente. Hacemos un plano cartesiano para construir este tipo de gráficos y ubicamos los valores de personas. En esta parte aparecerán la cantidad de personas. Tenemos del 0 al 5. No necesitamos más valores porque recordemos que nos daba que el más alto era la salsa y solo nos daba 4 personas que lo respondieron. Ahora bien, miremos, este primer caso es el reggaetón. El segundo caso, la salsa. El tercer género, el rock. Y el último género, la balada. Para construir la gráfica lo que hacemos es trazar una barra hasta el valor de frecuencia que nos dio en la tabla anterior. Nos decía que el reggaetón nos dio hasta 2, entonces por eso se traza esta barra solo hasta el 2. Nos decía que la salsa iba hasta el 4, entonces por eso se traza solo hasta el 4. Que el rock iba hasta 3, por eso se traza solo hasta 3. Y que la balada iba hasta 1, por eso se traza solo hasta 1. ¿Qué nos permite analizar un gráfico de barras? La diferencia entre todos estos géneros que tenemos. ¿Cuál es la diferencia de valor y de cantidad? Además nos permite analizar más rápidamente si tenemos muchos datos o muchas variables, cuál de todas esas es la mejor o es la menor. En este caso, la música que más se escucha, lo vemos acá por esta barra, es la salsa. La que menos se escucha es la balada. Y las que medio prefieren las personas, en este caso sería el reggaetón y el rock. Esto es lo que nos permite analizar esto, pero no nos permite una visión global o una visión de porcentaje porque no nos lo establece. Para ese tipo de visión por porcentajes nos sirve el siguiente gráfico, el gráfico circular. Entonces vamos a partir del mismo problema. Teníamos género reggaetón, salsa, rock y balada. Las personas que escuchan reggaetón son 2, las que escuchan salsa 4, las que escuchan rock son 3 y la que escucha balada es 1. Para construir un gráfico circular debemos tener en cuenta que necesitamos ángulos para poder determinar qué cantidad de ángulo se necesita para cada uno de estos géneros musicales, ya que el gráfico circular nos va a dividir en 4 porciones. Excel no lo grafica fácilmente, pero si lo queremos construir manualmente es necesario saber cómo calcular estos pequeños ángulos que nos van a indicar qué porción de todo ese círculo le corresponde a cada uno de esos géneros. Entonces vamos a mirar cómo los podemos hallar. Debemos tener en cuenta que una circunferencia en total tiene 360 grados. Entonces el ángulo total es 360. Miramos cuántas personas en total se les hizo la encuesta. En total la encuesta se le hizo a 10 personas. O sea que 10 personas equivalen a 360.
Ahora, como lo que necesitamos hallar es el ángulo, vamos a hallar primero para el reggaetón. Para el reggaetón decía que dos personas escuchan y queremos saber qué ángulo le corresponde. Hacemos una multiplicación en X, es decir, 2 por 360 va a ser igual a 10 por X. Ahora bien, 2 por 360 nos da 720 igual a 10x. Este 10, como lo tenemos multiplicando, lo vamos a pasar a dividir, quedándonos 720 sobre 10 igual a x. Hacemos una división abreviada cancelando ceros y nos da que el ángulo que le corresponde al reggaetón es 72 grados. De la misma manera hacemos para la salsa, para el rock y para la balada, obteniendo cada uno de los ángulos que corresponden. Y lo que vamos a hacer posteriormente es partimos desde el hecho que el reggaetón, en este caso, arrancamos acá y tomamos 72 grados de aquí para allá. Y de esa misma forma para cada uno de los siguientes ángulos. En este caso, para la balada tendríamos que son 36 grados, haciendo el mismo procedimiento. Para el rock tendríamos que serían 108 grados. Y para la salsa tendríamos que serían 144 grados. Para verificar si el procedimiento que se hizo anteriormente quedó bien, lo que se hace es sumar todos esos ángulos que tenemos, es decir, 144 más 72 más 36 más 108, y esa suma nos debe dar 360, y eso es correcto. 144 más 72 más 36 más 108 es igual a 360. Y ahora este tipo de gráfico lo que nos permite es analizar qué porcentaje tiene cada uno de los géneros respecto al 100%. El mismo análisis anterior, pero nos permite identificar ese tipo de porcentajes. Bueno, espero que haya sido clara la explicación. Nos veremos en una próxima oportunidad para la explicación de un nuevo tema. Hasta pronto.